Plaza Italia, punto central, como ha sido durante toda la semana, los últimos días de congregación de manifestantes a esta hora de la tarde. Estamos aquí en el estudio con el senador del PPD, Felipe Arboe. Senador, bienvenido a Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas, esta transmisión conjunta. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero, ayer vimos un cambio de gabinete, 8 ministros entre enroques, salidas, 8 ministros que cambian. También la semana pasada conocimos la agenda social del presidente de la República. De acuerdo a lo que hemos visto, sobre todo las manifestaciones en las últimas jornadas, en lo que respecta al planteamiento del presidente, ¿falta todavía quizás una agenda un poquito más ambiciosa? A ver, yo creo que es evidente que el cambio de gabinete, si bien puede ser calificado como insuficiente, por un cambio de rostros, digamos, y un enroque, como usted ha dicho, creo que es una señal positiva. Una señal positiva en el sentido de poder contar con personas que tengan mayor disposición a diálogo, que no estén, yo diría, quemadas, digamos, por todos los acontecimientos que han habido y por situaciones anteriores que generaron algún tipo de enredo. Lo importante ahora más que los rostros es que aquí hay un cambio de rumbo. Lo que la gente ha planteado en la calle, lo que los ciudadanos han planteado en las manifestaciones pacíficas, es un cambio de rumbo hacia un gobierno que tenga un mayor nivel de bienestar social. Aquí tenemos que avanzar hacia un estado de bienestar que garantice ciertos derechos básicos y que sean justiciables. Educación, salud, trabajo principalmente, pensiones, que son estos elementos. Entonces, en ese sentido, respondiendo a su pregunta, la agenda social del presidente de hace una semana atrás evidentemente es insuficiente. Cuando el presidente dice vamos a tener un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, pero resulta que con recursos públicos vamos a estar subsidiando a las grandes empresas, yo me pregunto ¿por qué? ¿Mejor focalizarlo en las pequeñas? Obviamente, aquí lo que tenemos que hacer es una ayuda a la pequeña y mediana empresa, a la pequeña empresa particularmente, y en vez de 350 llegar a 400.000 pesos, si puede ser un esfuerzo. ¿Y el trabajador de empresa pequeña que gana poco? Bueno, para eso me refiero, sí, a un subsidio. Para la pequeña. Obviamente, el ingreso, evidentemente, cuando el presidente plantea que hay recursos públicos para subsidiar, yo digo subsidiemos a la pequeña empresa y no a la grande. La grande puede hacer un esfuerzo importante. En segundo lugar, en materia de pensiones, el presidente lo que debiera hacer, a mi juicio, es, en primer lugar, separar el proyecto que está en la Cámara de Diputados. Es decir, mire, ¿sabe qué? El pilar solidario aumentamos un 25% las pensiones. En segundo lugar, ojo, las personas que están manifestándose no están en el pilar solidario necesariamente. Es la señora dueña de casa, la profesora jubilada, el trabajador que ganaba, no sé, 600, 700.000 pesos y que jubiló y ahora recibe 180, 200. Para esa gente, bueno, una reforma previsional que contemple un aumento de las pensiones de manera inmediata. Por ejemplo, y aquí insisto, vamos a tener que todos hacer un esfuerzo. Aquí se trata al final del día. Es que hay que sacrificar eventualmente 10 años de crecimiento por 20 años de paz social. Y esa es la decisión que tiene que tomar el presidente. En materia de pensiones, usted puede aumentar el 5% de la cotización, o un 4% más el 1,5% a un fondo solidario, pero cuidado, Chile tiene hoy día cerca de 14.000 millones de pesos en fondos soberanos en el extranjero. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, una parte de ellos, utilizarlo como mecanismo, por ejemplo, de inversión en infraestructura para que genere empleo? Me quiero quedar en un punto o mejorar las pensiones. que creo que es profundo y muy el centro de toda esta discusión. Usted le decía en una frase que quiero profundizar. Hay que sacrificar 10 años de crecimiento por 20 años de paz social. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha tenido como grandes focos la seguridad y la economía, el crecimiento. ¿Usted cree que aquí puede haber un cambio en ese segundo foco, el del crecimiento? Porque aquí estamos hablando de uno por otro. A ver, le voy a decir lo siguiente. Yo creo que el gobierno del presidente Piñera, como él lo concibió en su origen, terminó. Se acabó. Se acabó porque hay una situación completamente distinta. Y el presidente tiene que tener la capacidad, los líderes políticos tenemos que tener la capacidad de adecuarnos a las realidades. Al final del día, la política, ¿qué es lo que es? Es la posibilidad de administrar de buena forma, de crear desarrollo, crear progreso, pero en función de la realidad social que se tiene. Y aquí hay un cambio de agenda completo. Si el presidente quiere llegar a buen puerto con su gobierno, mi percepción es que va a tener que entender que aquí está habiendo un cambio de rumbo. Y por tanto se requiere, insisto, y así lo hemos conversado incluso con líderes del sector privado, que entienden que la situación es tan delicada que van a tener que meterse la mano en el bolsillo. O sea, aquí yo creo que no es posible. El presidente de la CPC del día de hoy. Mire, no es posible pensar que el gobierno quiera mantener la reintegración tributaria que beneficia a los más ricos. Al contrario, aquí lo que debiera ocurrir es que se iniciara un proceso de discusión tributaria para el 1% de los súper ricos, en primer lugar. En segundo lugar, un impuesto diferenciado, por ejemplo, el IVA diferenciado. ¿Por qué vamos a pagar el mismo IVA para los medicamentos que para comprar un televisor?
El medicamento es esencial. Y puede ser también, como ocurre en otros países, senador, un IVA que sea focalizado. ¿Por qué? Porque prácticamente el 40% hoy día de la recaudación por impuestos del Estado es por IVA. Claro. El IVA se le cobra a todos por igual. Es regresivo. Completamente. Obviamente, una población que... Por eso digo yo que debería ser un IVA diferenciado. Es decir, Pero más que en productos quizás socialmente diferenciados, eso o es más complejo. Es más difícil. Cuando uno ve los mecanismos en Europa, en general son diferenciados en función de los productos. Productos que no están al acceso de cierta... Y de necesidades básicas. Ya. El pan, la leche. Se puede enfocar al precio, digamos. Entonces ahí hay una focalización. Otro elemento que me parece relevante, por ejemplo, establecer incentivos tributarios para que muchas empresas se trasladen a regiones. Si parte del problema que tenemos hoy día en Santiago tiene que ver con malas condiciones urbanas. La gente vive, antes de las manifestaciones, ¿cuál era la noticia que teníamos? El asesinato de una guaguita de 6 meses. De Baltasar, ¿Se acuerdan? La Pintana. Bueno, porque la gente está viviendo en malas condiciones. Entonces, cuando el gobierno, cuando el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y la protección social, bueno, es una mezcla Senador, explosiva como lo que estamos viendo hoy día. son cambios profundos y que claramente se están pidiendo en las calles. Sí, se tiene que tomar nota de parte de todos, no solamente la política, sino también los medios de comunicación, aquellos que tienen alguna voz en esto. Pero, ¿cómo se puede manejar las expectativas de que estos cambios, que usted dice, le falta al gobierno que aparezcan? Ellos dicen que de a poco se va a ir conociendo más sobre esto. No se pueden hacer de un día para otro, como lo señalaba el gobierno, para bajar también las expectativas, porque obviamente el enojo de que de aquí a las próximas semanas, los próximos meses, los próximos años no cambie la situación, también choca con la realidad. Sí, pero yo creo que aquí uno perfectamente puede armar una agenda de corto plazo que sea de descompresión social y una agenda de mediano plazo que dé las esperanzas de un cambio estructural en el modelo. Desde el punto de vista de la agenda de corto plazo, como digo, 1, salario mínimo 400.000 pesos, subsidio a las pequeñas y medianas empresas. 2, incremento un 25% al menos de las pensiones básicas solidarias y de las pensiones en general. 3, desde el punto de vista tributario, un aumento al impuesto a los superricos para efecto de tener mayor recaudación y con eso poder financiar algunas de estas medidas. Eso al corto plazo, medidas inmediatas, dice usted. Claro, y yo diría, adicionalmente, agregaría cosas que parecen ser menores. Luego, yo represento una región, a la región de Ñuble, entre otras, digamos, y vivo también. Y fíjese que los fines de semana no hay personal del servicio médico legal. Entonces, cuando una persona tiene un accidente o fallece, tiene que esperar hasta el día lunes. Eso genera impotencia y rabia. O, por ejemplo, que en los hospitales no hay atención de salud muchas veces durante los fines de semana. Hay un médico, si es que, o una enfermera. Bueno, eso también... De hecho, si puede, tienen que venir a Santiago. Genera impotencia porque al final del día la gente dice, ¿por qué una persona que tiene plata para pagar puede ir a una clínica un fin de semana y mi hijo o mi hija que no puede hacerlo se muere? Bueno, ese es el problema. Cuando uno ve ese tipo de desigualdad, uno dice, bueno, hay medidas que pueden parecer menores, pero son muy importantes para la dignidad de las personas. Hoy día, senador, escuchábamos al máximo referente de los empresarios, Alfonso Suet, decir, tenemos que agrandar nuestras manos y meter las manos al bolsillo y que duela. Durante mucho tiempo hemos estado en la discusión, siempre se ha dicho, se propuso, por ejemplo, en el segundo mandato de la expresidenta Bachelet, agrandar el gasto social, apuntar hacia un gasto social más robusto, y siempre se decía, ojo con la economía, ojo con los equilibrios, ojo con las empresas. Al final, como que los cuidados terminaron matando al sacristán, Así es. derechamente. En el fondo, aquí ya el discurso tiene que cambiar absolutamente, ir más allá. Lo hemos visto, por ejemplo, en cuestiones como empresas 10 por, en que, por ejemplo, la diferencia es una idea notable, yo la encuentro, la diferencia entre el máximo referente de la empresa y la persona que gana menos no sea más de 10 veces. Bueno, hoy día el promedio en Chile es 47. Yo le cuento que eso lo planteé el año 2015 y me dijeron que estaba completa y enteramente desequilibrado, para decirlo de manera elegante. Cuando dije, no es posible que tengamos 40 veces de diferencia entre el que gana más y el que gana menos. ¿Pero habrá conciencia del empresariado real, Yo en no el fondo, sé más si- allá del discurso? Yo he conversado... Porque lo que haría con- finalmente el empresariado, perdón, es que a través de la norma se tenga que cambiar eso, que no sea un tema Bueno, de ese es libre el mercado. punto. Bueno, ese es el punto. Es que el punto es que cuando se ha planteado durante muchos años que la autorregulación es un buen mecanismo, pero la verdad es que cuando uno empieza a observar la realidad, no ve autorregulación que beneficia a los trabajadores, uno dice, bueno, aquí tenemos un problema. El censo de empleo del INE de este año nos ha señalado que el 55% de los trabajadores chilenos ganan menos de 353.000 pesos, que 7 de cada 10 trabajadores chilenos ganan 553.000 pesos. 553.000 pesos. Cuando usted le pone
a ese trabajador ese sueldo y los arriendos salen 250.000 pesos, un colegio particular subvencionado sale 80.000 pesos, cuando adicionalmente tiene el transporte público, cuya acumulación en el mes le pueden salir 180.000 pesos, la pregunta es ¿cómo vive? Y con lo que suban esos costos. ¿Cómo vive? Con deuda. Entonces lo que tenemos también es un tema de sobreendeudamiento enorme. Usted tocó el tema de la deuda, quería ir a ese punto. es. Hoy día, de acuerdo a estudios de Núcleo Milenio, las familias con ingreso medio, ingreso bajo, gastan un 27% de sus así ingresos, un 27%, o sea, un cuarto de su ingreso solamente en gastos en deuda de consumo. Ni siquiera estamos hablando de deuda de consumo. Y le voy a contar ¿Cómo más. se soluciona eso? Entre 2013 y 2018 aumentó de un 40 a 46% el nivel de deuda. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, ahí lo que tenemos hoy día es que la gente está viviendo un estándar de vida que no le corresponde de acuerdo al sueldo, sino de acuerdo al crédito. El tema de fondo, entonces, ¿cuál es? Es que tenemos sueldos muy bajos. Como país tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar las remuneraciones, porque la remuneración determina el estándar de vida, salvo que haya un sobreendeudamiento, y adicionalmente determina la pensión. Entonces, si nosotros mejoramos los sueldos, que es el elemento base de cálculo de la pensión y del nivel de vida, obviamente vamos a estar mejorando las condiciones de vida de las personas. Y desde el punto de vista del endeudamiento, vamos a mirar las tasas de interés. En Chile, un crédito de consumo al año sale un 12% de interés. En algunos países de Europa, 6%. En algunos países, otros países, 4%. Bueno, miremos eso también. ¿Por qué una discusión? Que los financieros se ponen nerviosos cuando yo lo planteo en el Parlamento. Usted cuando tiene un crédito, usted paga primero los intereses y después el capital. ¿Y no podría ser al revés? Bien, senador. Para que nos demos cuenta de que todas estas medidas pueden ir en beneficio de las personas, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Por eso mi llamado más bien al gobierno es a no equivocarse, porque la agenda de corto plazo tiene una oportunidad. Lo que usted no propone hoy día puede que mañana sea insuficiente. Entonces, hay momentos y momentos, y llamaría al gobierno y al presidente a entender que aquí hay que hacer una modificación y que nosotros, con el mundo de la centroizquierda progresista, estamos disponibles para ayudar, porque creemos que este es un problema país y de verdad. Nosotros tenemos disposición de dar gobernabilidad a este país, de ayudar al gobierno, pero necesitamos también que se abran a escuchar y hacer un cambio de rumbo como la gente lo está pidiendo. Senador Arboe, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a usted. Que esté muy bien.